Cuando hablamos de la manera en que los seres humanos evolucionamos en insumos, siempre tenemos que proyectarnos a la historia, ¿no? Durante muchos años, ¿te acuerdas que, bueno, seguramente en los libros de historia viste que el guano era un poco el insumo principal de nuestra patria durante mucho tiempo? Luego, para muchos países, el petróleo se convirtió en el insumo importante. Hoy el litio se está convirtiendo en el centro de atención. Y sin embargo, hoy hay un insumo mucho más grande que nos ayuda a capitalizar, sobre todo, la manera en que los seres humanos nos comportamos delante de interfaces, dispositivos, los datos. Hoy, cuando te dice alguien, no, WhatsApp no me cobra, es gratis, o Facebook no me cobra, es gratis. No, te están cobrando, y te están cobrando un montón de datos. No datos de que tú contratas en el teléfono, plan móvil, no. Tu data personal, pero no tu nombre, tu apellido solamente. Tus hábitos, tus costumbres, tus tendencias, tus ritmos de vida, todo eso se llama datos. Y cuando juntamos a los 8.000 millones de seres humanos, bueno, ponle 5.200 millones conectados a Internet, hablamos de una gran cantidad de datos a la que bautizamos como Big Data. ¿Y cómo administramos la data de 5.200 millones de personas? Pues ahí viene el tema del análisis de datos, todas las nuevas profesiones actuales, la automatización de procesos. Y estos datos incluso te pueden ayudar a saber, ojo, no digo que te bases en esto para apostar, no. Pero te van a ayudar a saber por lo menos quién podría ganar el Mundial de Qatar. Hola, soy Jesús Vélez, arrancamos familia.com por RPP, la voz de todo el Perú, y vamos a hablar de esto, de cómo se puede usar el Big Data para anticiparnos a hechos como los de ahora, como los del Mundial de Qatar 2022, que se transmite también vía RPP Radio en este momento, en donde Países Bajos le gana 1-0 a Estados Unidos. Está conmigo aquí en los estudios Pamela Contreras, ella es estadística, y Jean-Pierre Flores, economista, para hablarnos justamente de esto, ¿no? De saber cómo la Big Data nos ayuda a saber algo, anticiparnos a hechos, y cómo están preparados para ello. ¿Cómo están? Bienvenidos a familia.com. Hola, ¿qué tal? Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hasta qué punto la cantidad de información que, no iba a decir desechamos, ¿no? Pero que se recoge, digamos, de estos repositorios es capaz de darnos pistas o luces de un futuro predecible? Pamela, ¿cómo es que se usa la Big Data para saber qué va a pasar? Muy importante lo que nos estás comentando, ¿no? Los datos nos ayudan a nosotros a metrear conductas de comportamiento. Por ejemplo, a nivel de Qatar, nosotros nos basamos en mucha información, el récord el histórico de los países, la valorización de los jugadores en el mercado. También vimos los partidos jugados. Entonces, en busca de eso, nosotros estamos logrando acertar en un resultado, ¿no? O sea, toda la información que hay alrededor del fútbol, de cuánto cuesta un jugador, cuánto el score a favor o en contra a nivel histórico, el desplazamiento, los cambios, todo esto tiene un impacto dentro de lo que uno podría esperar como resultado. Claro, obviamente, todo tiene un impacto. Incluso, no sé, si en ese día la temperatura de ese estadio, cómo estuvo, cómo han entrenado los jugadores, de repente si un jugador se ha lesionado, muchas cosas pueden pasar. O sea, los datos son muy interesantes. Ahora, ¿por qué entonces? O sea, entiendo que existe todo este desarrollo para analizar la cantidad de datos, Jean-Pierre, pero ¿qué posibilidades hay, por ejemplo, de que haya un margen de error? ¿O hasta qué punto puede ser tan certero lo que la Big Data podría predecir acerca de eventos deportivos que, como ya hemos constatado en este Mundial, pues casi no hay nada escrito? De todas maneras, Jesús. Mira, hay evidentemente margen para error, y sobre todo cuando son comportamientos humanos, como decía Pamela, la predictibilidad baja, ¿ya? Pero sí hay otra cosa que es importante, que es cómo puedes mirar hacia atrás para explotar esa información y sacar resultados posibles o probables. Entonces, ¿podemos equivocarnos? Tal cual. De hecho, creo que estuvo circulando por ahí, se hizo famoso un modelo que había hecho Oxford para predecir el ganador del Mundial y ponía en la final a Brasil contra Bélgica, ¿no? Y Bélgica ha salido eliminado en... Sí. ¿Cuántas pollas abajo eso, no? Sí, un montón. Pero lo que estamos viendo, lo que queremos hacer con la Big Data es poder cada vez sacar mediciones más finas. Y por eso, como decías al inicio, tenemos mayor cantidad de información. Antes, ¿qué podías mirar? Antes podías mirar un mundial que se hacía cada 4 años, tenías 7 partidos y tenías los scores y afectaban la localidad, como dice Pamela. Claro. Ahora tenemos una ventaja. En pandemia, y un resultado interesante que a los futboleros pues, les debe haber gustado, es que no había hinchada, ¿no? No había localía, la localía no se sentía. Y cuando no sentías la localía, el árbitro no se sentía presionado a pitar a favor de los clubes. Entonces, eso nos ha dado información mucho más rica para tener el desempeño objetivo de los equipos. Hace
varias semanas ya tuve la chance de conversar con una persona que ve el tema de eye tracking, de seguimiento del ojo. Y esta persona me decía que hoy, si pudiésemos aplicar la cantidad de información que el ojo humano es capaz de entregar a sensores, ellos determinaron un valor que explicaba en cuánto, o sea, cuántas veces una persona podía fallar un penal o si el jugador que iba a patear el penal podía fallarlo, simplemente por cómo movía el ojo. O sea, ese tipo de información que nunca hemos tomado en cuenta. ¿Cuánta información que nunca hemos tomado en cuenta adquirió valor con la Big Data? O sea, digamos, en términos prácticos, hay información que yo en este momento estoy generando por un reloj, por la computadora que tengo al frente, por el teléfono que tengo al frente, que no entiendo de manera consciente. Y sin embargo, esta información viaja a servidores que analizan mi conducta y entregan información y pueden predecir. O sea, ¿qué tanta información hemos estado sacando en estos últimos años? Muchísima. Muchísima. Es increíble la cantidad de información que nosotros venimos rescatando del mercado. Para todo existe. ¿Cómo ver? A ver, por ejemplo, extrapolándolo del fútbol. Claro. Un supermercado. ¿Cómo podría usar Big Data un supermercado, un negocio? Si es que analiza la conducta de la gente que está comprando una papaya, un mango, un cuaderno. ¿Cómo se analiza esa data? Rescatando insights de todo lo que uno viene haciendo, ¿no? Ok. O sea, Hay algo que se llama, disculpa, clusterización, ¿no? En donde puedes empezar a segmentar tipos de clientes. Eso no es nuevo, eso ya se tiene haciendo como... es nuevo para mucha gente que lo está viendo en este momento, Claro. por eso lo digo, ¿no? Que hay gente que de repente solamente va al supermercado y cree que uno agarra aleatoriamente algo y nada es aleatorio en los negocios de Nada hoy. es aleatorio. No. Y está pensado justamente por la cantidad de información. Vamos a hacer una pausa, perdónenme, y luego vamos a seguir hablando de esto, de cómo la Big Data o la enorme cantidad de información que producimos los seres humanos. Luego de la pausa te voy a dar un número que de acuerdo con Internet Life Stats se generan por segundo en el mundo para que te hagas una idea de más o menos cuánta data generamos los seres humanos. Pausa, regresamos luego del corte aquí en familia.com por RPP, la voz de todo. Atención, no, va en la muñeca, funciona cuando quieres y almacena tu información y le envía a una nube para medir justamente tus registros y también entrega una estadística completa a tu doctor, en fin. Ese reloj está ya reseñado a través de newsgeek.com, portal de tecnología de RPP. Y como te decía, los comportamientos se miden ahora. Todo lo que hacemos está siendo medido. Y no para mal, porque finalmente esta información vale muchísimo para las empresas que con esta información pueden hacer un montón también. Pueden tomar decisiones sobre todo. En el Estado peruano se usa también la Big Data para analizar mucho el comportamiento de la gente. Hoy se usa, por ejemplo, en temas de optimización de recursos. Si tus hijos, hijas de repente están postulando una empresa, se van a encontrar con que superficialmente no van a notar nada, pero por debajo va a haber un mecanismo muy complejo que determina cierto tipo de valores y fundamentos para tomar decisiones. Hay aeropuertos que miden la cantidad de información que reciben de pasajeros y tienen que sectorizar por género, por ejemplo, pero no pueden invadir la privacidad. ¿Cómo hacen? Hace años me dijo Cisco, miramos los zapatos y con los zapatos tenemos un 95.7% de eficiencia para determinar el género del pasajero que llega a un aeropuerto sin violar su privacidad o información personal. Hay un montón de debates también acerca de ese tema y está conmigo Jean-Pierre Flores, él es economista, Pamela Contreras, estadística, para hablar justamente del valor de los datos hoy que incluso nos llevan a pensar cómo podríamos predecir el resultado de un mundial. ¿Quién gana? A ver, en sus simulaciones, ahora sí, ¿quién gana? ¿Quién va a ganar el mundial de acuerdo a lo que han proyectado? Brasil. Brasil. ¿En serio? Ayer perdió contra Marruecos. Eso no lo habían visto. Perdón, contra Camerún. Contra Camerún. No lo vieron. Eso no lo vieron. Pero con un equipo B, ¿no? Igual se había asegurado el primer lugar del grupo, que era lo que estábamos prospectando. Ok. Y sí, o sea, si tú ves un poco cuáles son los modelos que se han hecho para predecir el Mundial hasta ahora, porque son muchísimos, Sí, claro. siempre le dan mucho peso al número de campeonatos mundiales que tenía Brasil. Brasil tiene 5 copas. Entonces, Claro, pero están muy repartidas. Esos son de 70 años de historia, más o menos. claro, Pelé incluso que hoy Sí, claro, está un poco grave, sí, sí. ¿no? Pero la regularidad que ha tenido el equipo, Brasil en los últimos 4 años, justifica este favoritismo con el que está llegando. Ok. ¿no? Entonces, la final que estamos prospectando es Brasil contra Inglaterra. Y Inglaterra es el outlier, ¿no? O sea, porque es el que sorprende a muchos, pero hay algo que no se está viendo de Inglaterra atrás. En el 2017, tanto la sub-17 de Inglaterra como la sub-21 salieron campeones del mundo, ¿ya? Y esos jugadores también salieron campeones de Europa en el 2019, han salido campeones de Europa en juveniles en el 2022, Ok. y es la base que ha llegado al Mundial. Entonces, Esa es la importancia de la Big Data. la importancia de la O liga. sea, que
tú puedes regresar en el tiempo y medir la estadística de chicos que hoy, 7 años después, o 6 años después, o 5, tienen otro rendimiento y tienen una historia, un antecedente, y eso también nutre la estadística. Claro, y no solo ves su evolución en su selección, Claro. sino que tienes muchas observaciones en los partidos que juegan en cada uno de sus clubes, en distintos países, Ajá. en distintas ligas, con distintos niveles de competencia, los cuales los preparan para enfrentar un evento como el Mundial. Ya, ahora, lo que mucha gente se está preguntando es cómo se recoge esa data. O sea, un chico juega la pelota y dices, ok, ¿cómo le extraigo la información? ¿Qué? ¿Le tengo que poner sensores? ¿Lo veo todo el día? ¿Le pongo una cámara siguiendo? ¿Lo sigo con un dron? ¿Qué hago para sacar la información? Lo que se hizo en este caso es un scrapeo de la página de la FIFA. Sacar data de la web. Sacar data de la web. Ok. Entonces recatamos data y eso se procesó a través de BigQuery. Nosotros trabajamos con la nube de cloud, Google Cloud, y a través de una plataforma que nos ofrece Google, que es el Vertex, se entrenó data con Python, ¿no? O sea, lo que hacen es, sacan la data, tienen este algoritmo y al algoritmo lo enfrentan con la información que tienen. Claro, exacto. ¿Cuánto tiempo demora esto? Puede llevar minutos, no sé, a veces horas. Ok. Va a depender mucho de con qué información lo estás alimentando. La ¿no? cantidad de iteraciones. La base 1, que es resultados de partidos, goles marcados, local o visitante, etcétera, eso es muy fácil, porque ya hay modelos y la inteligencia artificial te ayuda como que a procesar la información más rápido. Pero hay otros datos que mencionaba Pamela. Condiciones climatológicas, rendimientos de los jugadores, evolución en el tiempo, porque ya son datos como de corte transversal, ¿no? Que a los 16, a los 17, a los 18, cómo se iba comportando este jugador. Entonces, eso sí demora un poco más en procesar. Y también el scrapeo de estos datos es un poco más complicado, porque esa información, como tiene valor, y le están encontrando valor los analistas de datos, entonces ya no es tan pública. Antes era pública, ahora la venden. La segmentan y Sí. la venden. Sí, claro, parcela para Claro. todo. Pero es que ahí también se cruza, si digamos, o sea, pensemos en una cebolla en este punto, ¿no? Porque finalmente una persona tiene múltiples condiciones y data que se genera del lado deportivo como del lado personal. De repente, cruzando con data bancaria, data de salud, podemos determinar el estado de ánimo, su Claro. familia, cómo impacta en su salud emocional. O sea, toda esa información se añade como capas para obtener un resultado. O sea, eso es lo que se hace directamente. Sí. Sí. Ahora, Dios mío, qué miedo. eso es darle como que mucha complejidad también al modelo, ¿no? Por supuesto. O sea, es que, a ver, para los que de repente piensan que esto es ciencia ficción o algo, les doy un ejemplo bien claro. Nosotros, los seres humanos, durante todo el tiempo que estamos en Internet, capacitamos a diferentes algoritmos. Cuando tú entras a una página web y te dice, no soy un robot, le das clic y te sale, marque usted dónde están los semáforos. Tú le estás enseñando un algoritmo de detección visual a reconocer en distintas situaciones los semáforos. ¿Para qué sirve eso? Cuando un auto que se maneja solo va a 80 por hora y tiene que detectar que un semáforo cambia a rojo o tiene que detectar un letrero de pare que está enterrado en la nieve, tiene que hacerlo. Y eso solamente lo hace capacitándose. El algoritmo se capacita, aprende y cuando aprende se le toma examen, se le pone data nueva. A ver, ¿ya aprendiste? Ok, ahora te voy a poner data que nunca has visto, cómo reaccionas. Y ahí se mide la eficiencia. Todo esto es muy complejo, pero es un poco el presente. Para ustedes que están metidos en el rubro, ¿cuánta oportunidad de empleabilidad hay cuando una persona conoce y accede a herramientas de Big Data? Es muy interesante lo que nos proporcionas, porque incluso la Fundación Telefónica tiene un programa muy interesante a través de su mapa de habilidades blandas Orientador. y el orientador profesional. ¿Ok? O sea, digamos que dentro de todas las capacidades que uno puede tener, Claro. hay que por lo menos entender un poco cómo funciona la Big Data, sobre todo para establecer qué criterios puedo medir, ¿no? Claro. Claro, tienes que limpiar mucho de esta información y creo que los perfiles de las carreras de hoy se están orientando hacia eso. O sea, si tú hablas de mercado laboral, como economista también tengo que ver un poco de mercado laboral. Por supuesto. Y hace 7, 8 años en Perú, probablemente no encontrabas puestos relacionados a esto más que análisis en supermercados, como comentabas, ¿no? Sí. ¿Cómo vendo más? Ah. Ahora todas las industrias tienen que apelar a eso porque hay términos de innovación llamados como growth hacking, que es cómo crezco más rápido, cómo compito con el grandote cuando yo recién estoy empezando. Entonces, estos análisis de datos, exploración de datos y diseño de técnicas ad hoc te permiten acelerar esos resultados. Entonces, todas las industrias lo están viendo como importante. Si tú entras a una bolsa laboral en LinkedIn, por ejemplo, o en otra red social, vas a ver que los puestos de Big Data, de transformación digital y Analista demás, de datos. analistas de datos,
pululan muchísimo. Muchísimo. Y no te contratan solo en Perú, sino que algo que se está viendo por pandemia es de que están contratando muchas empresas del extranjero a personas de aquí de Perú. Sí, claro. Bueno, y hoy con la economía basada en aplicaciones, pues manejar Big Data es sumamente clave. Hoy hay empresas, para poner en contexto, empresas como Amazon, que es una tienda global, que vende un montón de cosas, está entrando en ciertos problemas frente a sus competidores, porque lo que dicen sus competidores es que a través de la data que Amazon recoge, porque Amazon vende correas, vende peluches, vende discos duros, vende un montón de cosas, y ellos dicen, ok, mira, este rubro se vende un montón, este tipo de productos se vende un montón. Si nosotros hacemos una marca propia, podríamos también ganar dinero vendiendo con marcas propias. Pero lo que hace el algoritmo es pone la marca de Amazon antes para que la gente pueda darle clic al producto de Amazon antes, con un montón de información. Eso podría ser competencia desleal hasta cierto punto. Hoy hay aplicaciones de comida, hay un montón de lo que se conoce como dark kitchens, cocinas oscuras, que no son restaurantes, son cocinas armadas para despachar comida a través de aplicaciones. Quien te dice que una aplicación que te da el acceso a vender comida no ha puesto sus propias cocinas oscuras para empujar su data en beneficio y venderte su comida? Para que la plataforma no haga plata solamente mandando comida, sino haciéndola también y poniéndose antes que otros restaurantes. O sea, hay un montón de detalles acerca de esto que también deberían... Hay muchas zonas grises. Claro, exacto. Y ¿no? como es nuevo, o sea, la regulación todavía no lo cubre. Pero ¿qué necesitamos para regularlo? Porque estamos entrando en modelos de negocio y los modelos de negocio se regulan. Entonces, ¿cómo deberíamos aplicar este tema de transparencia, este tema de ética, para evitar de que la innovación deprede a negocios que no se adaptan? Porque no es un tema de innovación, no. Es un tema de competencia desleal también. Ahora, no tenemos que inventar la pólvora y si tú ves un poco quién está más avanzado en estos términos de regulación es la Cámara Europea, ¿no? Sí, de por Comercio. supuesto, la Unión Europea siempre está adelante. Sí. ¿Pero qué dicen ahí? O sea, ¿cuál es el tema ahí? ¿Qué protegen al usuario o protegen a la empresa? No, es protección al usuario, Protección al evidentemente. ¿No? Y ahí tienes algunos candados para evitar conductas monopólicas, Claro. aprovechamiento de los datos y te obligan un poco a segmentarte, ¿no? A partir tu propia empresa para que puedas hacer esos datos disponibles a todos los demás. Claro. Que la competencia sea justa. Es que esa es una competencia que no se ve. Esa es la gran diferencia, porque hoy tenemos evidentes ejemplos de empresas que se soportan de manera muy estricta en un mercado y no tienen competencia. Nadie los rodea. Pero en este caso, disparan con distintos nombres de marca y empujan eso. Y todo lo hacen por la data que recogen, por la Big Data también. O sea, por eso toda tecnología es inocua. Toda tecnología es buena o mala en función de quién la esté usando. Si un empresario o una persona saca Big Data para analizar conductas y comportamientos y hacer soluciones pensadas en esas predicciones, vaya, al menos, ¿no? Hay chicos que en las hackatones se usa mucho la Big Data, por ejemplo, en salud. Pero que una empresa agarre esa información clave y la utilice en propio beneficio para optimizar sus propios productos frente a competidores que también le están comprando espacio dentro, suena bien mafioso, ¿no? Pero igual, o sea, es un tema de cómo nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta de que hoy la Big Data está gobernando muchas de las decisiones que tenemos. Entonces, para ustedes, volviendo al tema, Brasil e Inglaterra, 18 de diciembre. Brasil e Inglaterra. Brasil. ¿Quién, y gana ¿y se sabe por cuánto? No, yo no podría No. decirte. O sea, existen probabilidades, ¿no? Pero nada está dicho. Y se puede saber si se van a penales, si se van a tiempo extra. O sea, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo Morfeo? Ya. ¿Qué les dijo el oráculo? Ahí se trata de ver un poco de también cómo, como experto de datos, interpretas esas probabilidades que te bota el modelo. Exacto. ¿No? Entonces, hacia la final, de hecho, veíamos en Inglaterra un camino muy competido para llegar a la final, pero llegaba por todos estos valores y datos que hemos extraído. Y ahora ese escenario nos ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque teníamos a España eliminándose con Brasil, pero ahora España, al quedar segunda, Claro. está al otro Cambia lado. llave. ¿No? Entonces, ese cambio de llave añade cierto componente de incertidumbre que tendríamos que calibrar dentro del modelo. Entonces, algo que estamos haciendo es que ahora que acabaron los octavos, estamos introduciendo estos nuevos datos para ver qué tanto se desvía. Pero por el lado de Brasil no la vemos tan complicada, con mucha pena también para los argentinos. ¿Ah? Se O tienen sea- que hacer otras calibraciones de todas maneras para performar mejor el modelo. Otra simulación a partir de los Sí, resultados del cierre de la claro. primera fase para determinar cómo se va a reorientar todo. Sí. Pero, o sea, para ustedes el lado de Brasil está asegurado. No nos mueve mucho No porque se ha mueve cambiado... mucho La otra llave es el La, asunto. la otra llave. La otra orilla. Sí. Ok. Bueno. Vuelvo al punto. Con esto no es que vayan y apuesten. No tiren su plata. Gasten la plata que están dispuestos a perder. Como las criptomonedas, la misma apuesta.
Pero bueno, ya saben por lo menos que la Big Data nos ayuda a entender un poco estos ritmos nuevos y aprender a predecirlos para saber qué decisiones o qué soluciones implementar. Y eso es un poco lo que tenemos que aprender. Esa es la enseñanza que nos deja la Big Data. Predecir capacidades para tomar decisiones rápido y que no nos vaya encima nada. Pamela Contreras, estadística, y Jean-Pierre Flores, economistas, estuvieron aquí conmigo para hablar de este tema de Big Data. Muchas gracias por su Gracias. presencia. Gracias. Tenemos que hacer una